Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a retomar nuestras microclases y vamos a ocuparnos del tema de la Revolución Francesa. Como estuvimos trabajando, empieza en una situación política bastante compleja, donde había una crisis fiscal y económica en el Reino de Francia, había una monarquía absolutista que no permitía que la gente se expresara, y había muchas demandas de todos los sectores que confluyeron, se unieron, digamos, en la convocatoria de los Estados Generales. Ahí se inicia la revolución cuando el tercer estado, que siempre quedaba relegado, lo que va a pedir es que se aumente la cantidad de personas que representan ese sector, porque era el sector más numeroso de la población, y que se empiece a votar, en vez de por cuerpo, que se vote por cabeza, es decir, cada persona un voto. Vamos a dar algunas pautas sobre cómo se va desarrollando, porque es un proceso muy complejo para trabajarlo de esta manera. Entonces vamos a ver cuestiones puntuales y fundamentales de lo que va a significar la Revolución Francesa. En primer lugar, tendríamos que decir que es una revolución política. Esto implica, entonces, el reclamo de un cambio en las formas en que se ejerce el poder, como vimos en una monarquía absolutista, así que se va a buscar otras maneras. Y un cambio en lo que es la participación, ¿sí? Hasta ese momento no había formas de expresar las opiniones políticas ni que los intereses de distintos sectores sean representados. Tenemos que tener en cuenta, para entender lo que pasó en la Revolución Francesa, qué clases sociales existían. Como estuvimos viendo en la clase pasada, el sector privilegiado hasta ese momento va a ser el que esté conformado por el clero y la nobleza. Después va a existir un sector al que vamos a llamar burguesía, que va a estar compuesto por dos fracciones, ¿sí? Vamos a tener la alta burguesía, que van a ser los grandes comerciantes, los que se encargan de la exportación, los prestamistas, que incluso le pueden prestar hasta plata al mismísimo rey, los dueños de fábricas, por ejemplo. Y después vamos a tener un sector, una fracción, que es la baja burguesía, que van a ser, por ejemplo, dueños de comercios o dueños de pequeños talleres. La diferencia está entonces en el plano económico, en el poder económico que va a tener una y la otra. Después tenemos los sectores populares urbanos, que van a trabajar, por ejemplo, en las fábricas. Y después vamos a tener una gran proporción de la población que va a formar parte del campesinado. Este es el sector que todavía está más relegado, que todavía está bajo el poder de los llamados señores feudales, que le siguen imponiendo tributos. El sector que va a dirigir la revolución va a ser el sector de la burguesía. La burguesía va a ser receptiva, digamos, va a escuchar la prédica de los ilustrados, que en el siglo XVIII hablaban de la igualdad natural y la libertad a la que tienen derecho todos los hombres, y ellos sentían que esas cosas no se estaban llevando a cabo en la práctica. Entonces, van a ser bajo esa bandera de la libertad, la igualdad y la fraternidad, van a ser los que reclamen que cambien las cosas en Francia. Vamos a ver que el resto de los sectores también participa de la revolución, sobre todo los sectores populares van a tener presencia en la primera y segunda etapa, y los campesinos van a tener una presencia importante en la primera etapa. Estoy hablando de etapas, justamente lo que define cada una de las etapas en que se va a dividir la revolución tiene que ver con el sector social que la impulsa y cuál es la forma de gobierno y las medidas de gobierno que se toman. Antes de que se inicie la revolución, la gran mayoría de la población francesa va a estar de acuerdo con que quiere un cambio. El problema es cuando se empieza a desencadenar el proceso, y ahí es cuando vamos a ver que empiezan a aparecer diferencias con
respecto a hasta qué punto, qué profundidad va a tener ese cambio en relación a los proyectos que cada una de estas clases van a querer impulsar. Y vamos a ver, por ejemplo, una gran contradicción entre estos dos sectores de la burguesía. Podemos considerar que el sector de la alta burguesía va a pedir un cambio más moderado, más leve, y el sector de la baja burguesía va a querer un cambio más radical. Entonces, en algunos planos va a poder unirse al sector de los trabajadores urbanos. La alta burguesía no quería llevar adelante acciones demasiado radicales, como si lo quería la baja burguesía, justamente porque lo que pretendía era entrar en el juego político, poder empezar a influir en las políticas que se llevan adelante, pero no permitiendo que todo el resto lo hiciera, porque era peligroso para sus propios intereses, para su posición social. La duración de la revolución es bastante amplia. Como habíamos visto, la revolución empieza en 1789 y va a durar hasta 1815. Como dije, podemos diferenciar etapas. La primera etapa es desde el inicio de la revolución, 1789 hasta 1792. La segunda etapa va a ser desde 1792 hasta 1794 y la tercera etapa va a ser desde 1794 hasta 1815. Vamos a encontrar que la segunda etapa es la etapa más radical, la etapa donde se llevan a cabo los cambios más importantes. ¿Qué va a suceder entonces en esta primera etapa? Los estados generales, el tercer estado dentro de los estados generales, como no se hizo caso a sus reclamos, se van a declarar en asamblea permanente y no se va a suspender la reunión hasta que no se cumpla con lo pedido. Mientras eso sucedía, los sectores populares urbanos, ¿sí?, los trabajadores de la ciudad, fueron a tomar la Bastilla. La Bastilla es una cárcel donde se alojaban los presos políticos, o sea que era un símbolo de la represión del rey sobre el pueblo, y además había armas, así que estos sectores se van a apropiar, van a liberar a los presos y se van a apropiar de esas armas. Por otro lado, en el campo empieza a circular un rumor llamado el Gran Miedo, que decía que empezaba a haber gente, grupos que iban a agredir a los campesinos, iban a incursionar en los campos para hacer desbandes. Entonces, estos campesinos van a ir a refugiarse en los castillos y de paso lo que van a hacer es quemar los documentos feudales que los ligaban, que los sometían, digamos, al poder de la nobleza. Bueno, mientras sucedían estos hechos que acabo de nombrar, la Asamblea Nacional, surgida de los Estados Generales y dirigida por la burguesía, va a empezar a tomar ciertas medidas. Una de ellas, favoreciendo al sector de los campesinos, es abolir los privilegios feudales, que los ataban al sector del clero y la nobleza. Otra cosa es crear una Guardia Nacional para darle el poder de la fuerza a los ciudadanos y quitárselo al rey. Otra cosa va a ser eliminar las aduanas interiores en Francia para permitir la libre circulación de los bienes. Una medida fundamental fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, basada en los valores de la igualdad y la libertad, donde se reconocía la igualdad jurídica para todos los ciudadanos y la soberanía popular, es decir, que el poder estaba en el pueblo y era él el que lo otorgaba a aquellos que lo gobernaban. Además, se llevó adelante lo que se llamó la Constitución Civil del Clero, por lo cual la Iglesia pasaba a estar sometida al poder del Estado, junto con sus bienes, que también pasan a ser del Estado, y los sacerdotes van a ser nombrados de ahí en adelante por justamente el Estado y no por la Iglesia. En 1791, esta asamblea creó una constitución de la que vamos a rescatar dos cosas importantes. La forma de gobierno que establece va a ser una monarquía constitucional, ¿sí? Esto quiere decir que van a mantener la figura del rey, pero su poder va a estar limitado porque va a estar acompañado de un parlamento. Y por otro lado va a establecer el sufragio censitario, el sufragio restringido,
¿Qué quiere decir esto? Que habilitaba el derecho a votar para gran número de la población, pero en relación a la riqueza personal que tuviera esa persona, la cantidad de impuestos que podía pagar. Con lo cual había también un mayoritario sector que se iba a quedar afuera de ese derecho. En el transcurso del paso de la primera etapa a la segunda, además, las monarquías absolutistas de Europa van a empezar a organizarse para frenar la revolución, porque tienen miedo que lo que está sucediendo en Francia se pueda contagiar, y empieza la guerra. Además, los sectores populares urbanos y la baja burguesía, que buscaba cambios más radicales, no va a estar contenta con lo que sucedió en la primera etapa y va a presionar para que las cosas vayan un poco más lejos. A esto le sumamos que el rey intenta huir y entonces se desencadena una rebelión dentro de la revolución que va a dar lugar a la segunda etapa. Esta segunda etapa, que va a estar dirigida por la baja burguesía y los sectores populares urbanos, se va a proponer como objetivo llevar una igualdad real, no una igualdad proclamada, pero que después no se aplicara en la práctica. Van a establecer una forma de gobierno republicana a través de la promulgación de otra constitución, y para llevar adelante medidas que favorezcan al pueblo, como por ejemplo sufragio universal. Ahora sí todo el mundo tiene derecho a votar, todos los varones, tampoco eran tan revolucionarios. Y va a establecer, por ejemplo, una ley de precios máximos para evitar que los precios aumenten demasiado y los sectores populares se vean afectados por eso. Además de un montón de otros cambios que van a querer refundar de alguna manera el país, entre ellos, por ejemplo, el calendario. Estas medidas que se toman en la segunda etapa van a impulsar la oposición, el disgusto de los sectores más poderosos económicamente, donde también estaba la alta burguesía, que van a llevar adelante un golpe de Estado contra este gobierno y van a continuar la república, pero van a volver a restringir, por ejemplo, el derecho al voto, van a dar por tierra con las leyes de precios máximos, o sea, van a liberalizar de nuevo la economía. Y va a ir mutando este régimen de un republicanismo en un consulado y más tarde en un imperio que va a estar gobernado por Napoleón. Napoleón va a dar por terminada la revolución, va a llevar adelante o va a crear un código donde se recopilen algunas de las cosas que la revolución puso en marcha, las que considere adecuadas, y va a restablecer el vínculo con la Iglesia. En 1815 Napoleón va a ser derrotado por las fuerzas de las monarquías absolutistas europeas que se habían juntado para oponerse a este proyecto, a este proceso. ¿Qué fue entonces la Revolución Francesa? ¿Qué podemos decir de su trascendencia histórica? Es un proceso en el cual se llevan a cabo experimentos a nivel político, nunca antes aplicados de esa manera, que aunque no se van a consolidar, no se van a sostener en el tiempo porque van a empezar a ir y venir, ya no se van a poder dejar de lado. Y vamos a ver que muchas de las medidas tomadas durante este proceso y las formas políticas que se ensayaron son las que prevalecen en el mundo en la actualidad. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy, pudimos abarcar bastante del tema y en la semana vamos a estar trabajando algunos aspectos más puntuales sobre este proceso. Bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.